Hola, bienvenidos. Iniciamos nuestra semana. Recordemos, tenemos enseñanzas todas las semanas. A partir de los miércoles tenemos enseñanzas para el Ministerio de Jóvenes. Tenemos para la familia los días jueves. Los viernes tenemos enseñanza para el Ministerio de Matrimonios. Los sábados, Mujeres de Fe, Instituto Bíblico. Y los domingos tenemos la transmisión de nuestra reunión general, recordándoles que todas las iglesias están ya de manera presencial los días domingo. Y bueno, pidiéndole a Dios que se continúe su obra a pesar de los tiempos que hemos estado viviendo, esperando en Dios que las cosas mejoren y cada vez más podamos tener actividades de forma presencial. Pero también agradecemos el cuidado que Dios tiene de nosotros y también, hermanos, su permanencia de ustedes claramente en la palabra de Dios y buscando estos canales para ser bendecidos por su palabra. Iniciamos nuestra semana con la enseñanza para los jóvenes de la iglesia, para los jóvenes, tomando la instrucción que hemos venido llevando ya por varias semanas en esta serie que se llama Con Dios o Sin Dios, y viendo el tema de las amistades. Qué tan importante es centrar los principios bíblicos para las amistades en nuestras vidas. Hemos hablado ya cosas muy claras. Las amistades no pueden ser egoístas. Las amistades tienen que tener fundamentos, bases en la palabra de Dios, en la guía de Dios que transforma el carácter y por consecuencia va a transformar las relaciones que nosotros tengamos. Pero escudriñando también la Escritura y todos los ejemplos que nos dan, podemos darnos cuenta cómo estamos formando, cómo estamos forjando esas amistades. Y una de las cosas importantes que yo veía es que si queremos amistades que perduren, ya quitando todo esto que hemos malentendido, si queremos amistades verdaderas que perduren, yo lo que encuentro es que tienen que ser amistades con propósito. Las amistades egoístas siempre tendrán fecha de caducidad. Las amistades para la gloria de Dios perdurarán. ¿Por qué? Porque su meta es glorificarle a Él, su meta es servir, su meta es bendecir a los demás. Van más lejos de cómo me siento o los problemas que se pueden tener, porque lo que hemos hablado también es que somos imperfectos y vamos a tener errores y vamos a tener situaciones. Pero las amistades con propósito no se cansan, sino que crecen. La Escritura de hecho está llena de ejemplos. Las grandes amistades siempre tuvieron un propósito mayor que pasar el rato y divertirse. Aún el aprender a sufrir juntos por seguir a Cristo, aún el aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Es triste ver que muchas amistades están forjadas o están formadas en cosas banales, en cosas simples y por eso acaban. Muchas veces vas a recordar lo que tú pensabas que eran grandes amistades que duraron menos tal vez de lo que deberían. ¿Por qué? Porque no tenían propósito. Porque no tenían un fin, porque lo único que era pasar el rato, era pasarla bien, era la convivencia. Y te digo, no es nada malo esto, pero antes de cualquier cosa, si vamos a la Escritura, nos encontramos muchos ejemplos de amistades entrañables y lo que tú puedes extraer de ahí es que tenían algo más que lo que te digo, la diversión, el convivir, el pasarla bien, era mucho más allá de ello. De hecho, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y nos llamó a nosotros que somos sus amigos. Y nosotros, en esa amistad que tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesús, pues va más allá, ¿verdad? Vemos a los discípulos que se convirtieron en los apóstoles, que su amistad en este sentido con Cristo los llevó a servir a su iglesia. Y quiero poner algunas cosas prácticas
tomando estas referencias que tenemos en la Escritura, si vamos ahí a hablar de Daniel, vemos que Daniel tenía unas amistades muy cercanas, de las cuales nos dejó una referencia enorme que decía: aún el aprender a sufrir juntos por seguir a Cristo. Mira, vamos allá a Daniel 3:15. Veamos a estos hombres. Te hablo de Sadrach, de Mesach y de Abed-Nego. Todos sabemos lo que este rey tirano que estaba en este tiempo, este Nabucodonosor que estaba en este tiempo de Daniel, en algún momento él en su egoísmo y en su soberbia, bueno, pues levantó una estatua y él pedía, ¿no?, que se adorara a esta estatua, y que aquellos que no lo hicieran tendrían un terrible final. Entonces, pues hubo de los hombres que estaban alrededor de él, que fueron y le dijeron: es que hay unos hombres que no hacen conforme tu mandato, conforme tu ley, conforme tu ordenanza. Y vemos ahí en Daniel 3:15, dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y dice, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, dice, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? Entonces dice el verso 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Dice, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y bueno, todos conocemos esa historia, como Dios libró a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego del horno de fuego en el cual los metieron por no obedecer los mandatos del mundo. Qué entrañable historia de amistad nos refiere este pasaje. ¿Por qué? Porque a veces tenemos amigos que están dispuestos a todo menos a las convicciones. Digo, crear amistades simples, ligeras, te la pasarás bien. Pero cuando aún la fe sea probada, estarán a tu alrededor esos amigos entrañables que dirán, no por ti, por Dios, vamos juntos, si es necesario, hasta la muerte. Por Dios. Es decir, esto nos lleva a un entendimiento mayor, que mis amigos amen más a Dios que a mí y que nuestra amistad. Lo que queremos es que nos amen más a nosotros y nosotros ser el centro de atención, o tener a alguien en el cual podemos refugiarnos y vivir a través de él. Muy lejos de ello vemos estas historias que deberían de ahondarse en nuestro corazón para fundamentar nuestras amistades en ello. Que Dios esté en medio de tu amistad, no tus deseos. Que Él sea el que la dirija, el que la sustente. Hay otra amistad muy entrañable. Ahí en el primer libro de Samuel 20:42 vemos esta narración de la amistad de Jonatán hacia David. Y voy a tomar esta última parte porque me parece bien importante lo que estamos viendo. Dice, Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Dice, y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Te invito a que tú leas todo el contexto de esto que te estoy narrando, pero esta amistad aún trascendió la muerte de estos dos hombres.
¿Por qué? Porque dijeron, aquí vean este juramento, dijo, Jehová esté entre tú y yo. No mis deseos, no mis ambiciones, no absolutamente nada, sino Dios. ¿Qué amistad más entrañable podríamos tener que eso? Si que Dios esté entre nosotros, que siempre que haya algo que decidir, Dios esté entre nosotros, que siempre que haya algo que tomar, que Dios esté entre nosotros, aún en nuestros conflictos, aún en nuestras alegrías. Una amistad entrañable, una amistad genuina, una amistad verdadera que trascendió porque tenía propósito. Amigos que aún puedan ayudar y que puedas ayudar en las carencias. Porque cuando empiezan a venir las carencias es cuando a veces nos gastamos, ¿no? Se gasta la amistad. Es que esta persona no. Pero ve, por ejemplo, ahí en el Éxodo 7:20 vemos a Moisés y Aarón, que Dios formó una amistad entrañable entre ellos. Dice Éxodo 7:20, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Dice, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Si puedes, te voy a leer un poquito antes, Éxodo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, dice, y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y vemos esta relación que Dios la fue prosperando y la fue fructificando, pero tenían un propósito. Tenían un propósito. No nada más era diversión, no nada más era convivio, no nada más era eso. Era más allá. Era un propósito, es un propósito entre la amistad que vayas a tener, de bendecirse, pero también va más allá de eso. Porque te digo, ya no, lo que la sostiene no es el egoísmo. La lealtad que va más allá de las emociones. Vemos ahí a Ruth y a Noemí, Ruth 1:15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú atrás tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres yo moriré, y ahí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Y así hay muchos más ejemplos, muchísimos más. Pero ve, tenían propósito, y Dios estaba en medio y por encima de ellos. Pero tienes amistades que, aún dentro de la iglesia, que te juntas para hacer lo mismo que cuando no eras creyente. ¿Qué propósito tiene eso? Solo diversión, solo esparcimiento, sin propósito, sin más allá de ello. Es una amistad que tiene caducidad.
Y muchas veces no debería de ser así. Pero como solo impera el egoísmo y la necedad del corazón, se acaba. Pero lo que yo veo es que Dios tiene planes diferentes para esto. Pero pídele a Dios esa guía, esa dirección. Y aunque no vayas a ser la persona con más amigos, pero que Dios te permita tal vez tener 1, 2, como estas historias que narramos aquí, 3, con los cuales puedas aún sufrir por seguir a Dios, con los cuales te alienten, te animen a seguir, con los cuales puedas servir con un propósito más allá, los cuales puedan aún ayudarte en tus carencias, los cuales sean leales, porque la lealtad es primeramente a Dios. Amistades con propósito, esas perdurarán. Esas no son fáciles de conseguir, pero si las consigues, serán verdaderamente un bálsamo a tu vida. Hay que cambiar de mente, de corazón. No vivir en la simpleza de los hombres. Vivir conforme a la voluntad de Dios y entregarle todo, aún el deseo de las amistades. Y cuando Dios la ponga, ya tienes los principios, ya tienes la guía de Dios. Ahora síguelo. Amistades con propósito, porque las otras tienen fecha de caducidad. Que Dios sea con ustedes, que Dios sea guiándoles en esta perspectiva. Considérala lo que yo te podrá decir. Que Dios sea obrando en tu vida, que Dios sea obrando en nuestras vidas, lo mejor que pudiera suceder. Y que Dios cambie aún las perspectivas de estas ideas y de estas formas que a veces están mal interpretadas, mal enseñadas, mal formadas. Que Dios sea con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Dios les guarde y Dios les bendiga. Si Dios quiere, si Dios lo permite, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.